Queridas compañeras y queridos compañeros, ante esta magna asamblea de argentinos y argentinas que no quieren rendirse ante el escepticismo y la desesperanza de una Argentina semicolonial en decadencia, yo quiero decir ante todo que el movimiento patriótico de liberación que esta noche vamos a fundar y a echar a andar no es el resultado de la voluntad de un puñado de ciudadanos y de ciudadanas interesadas en hacer un partido político. De partidos políticos, la Argentina está harta y lo hemos visto. Y lo hemos visto muy recientemente en esta semana de Pascua, donde Buenos Aires lanzó sus 100.000 cipayos de reserva. Para ofrecer un magno show televisivo al presidente de la República, que no puede vivir un minuto sin este tipo de espectáculo. Por el contrario, el movimiento patriótico de liberación es una confluencia de voluntades que aspira a abrazar a las fuerzas reales y dinámicas de la nación para transformar la sociedad argentina por medio de una revolución nacional. Y eso no es precisamente el partido político en el sentido que ha llegado a adquirir en estos últimos años. La Argentina se encuentra en crisis, se escucha con frecuencia y se lee en la prensa usual. Algunos afirman con razón de que aquella grande Argentina del centenario de 1910, que parecía llevarse por delante al Coloso del Norte y que según todos los viajeros de la época consideraban que en muy pocos años la Argentina podría contrabalancear en el sur el poder de los Estados Unidos, esa Argentina se ha disipado como una ilusión que no puede capturarse al parecer por los métodos y por los medios usuales. Esa Argentina de la grandeza nacional que de algún modo expresó el doctor Irigoyen cuando él no quiso hacer un partido sino una unión cívica radical para ir, como él decía, a la raíz. Eso también se disipó. Los radicales de hoy son los que más se parecen a los conservadores y a los liberales y a los izquierdistas que fueron enemigos acérrimos del doctor Irigoyen. Quiere decir que el radicalismo ha sido triturado por la historia. Al fin y al cabo, este radicalismo que en el poder no sabe cómo formular una política económica que tienda a satisfacer las ansiedades elementales de los argentinos, de darles una cuota proteínica básica, una indumentaria, niveles de cultura, un desarrollo científico, un alto índice de ocupación, una posición independiente frente al mundo, no saben cómo hacer, es porque se han olvidado esencialmente de sus orígenes. Y lo mismo ocurre, bien lo sabemos, con el peronismo. Cada vez más los dirigentes peronistas, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, los dirigentes peronistas parecen querer asimilarse a la apariencia, al contenido y al estilo de los radicales. Cada vez algunos de estos políticos peronistas que vemos por la radio, escuchamos por la radio, vemos por la televisión, podría ser sustituido, intercambiado, sin que nadie se diera cuenta, por otro radical. Sin embargo, las razones por las cuales nosotros venimos hoy a fundar el movimiento patriótico de liberación no se deben exclusivamente a la decadencia de tal o cual gran movimiento que tuvo importancia decisiva en sus orígenes. Se debe esencialmente a que nosotros nos proponemos modificar el curso descendente de la historia nacional. Señalemos simplemente que cuando Irigoyen ingresó a la vida política nacional, el país se hizo rico desde un punto de vista, que fue el punto de vista del país agrario, del país que exportaba carne y trigo, un país que venía a constituirse en el granero del mundo
mientras que Inglaterra era su taller, Inglaterra era la fábrica y la Argentina y el Uruguay eran el granero, e intercambiamos así los productos recíprocos, manteniendo al país en un grado de prosperidad agraria que la crisis de 1930, que arrasó con todos los precios de las materias primas, no dejó en pie. Esa fue la ruina básica del irigoyenismo. Cuando nosotros decimos que el doctor Irigoyen había formulado de algún modo una bandera de nacionalismo agrario, queremos decir que en esa época de prosperidad en que la Argentina era una gran exportadora de trigo y de maíz, Irigoyen luchó con la oligarquía para redistribuir la renta agraria y por medio del Estado realizar una serie de medidas y de políticas que beneficiasen sobre todo a las clases medias rurales y urbanas y al naciente proletariado. En ese sentido fue una primera tentativa de progreso en los marcos de la economía agraria. Después del 30, con la caída de Irigoyen, la llegada de la década infame, se produce un instante de decadencia que muchos han querido ver muy similar al que estamos viviendo hoy, donde los embajadores extranjeros, en particular el inglés y ahora es el norteamericano, en la década infame daba consejos y hasta órdenes al presidente de la nación. Ahora resulta que cuando tenemos nosotros una crisis militar que solo los argentinos tenemos el deber y el derecho de resolver, aparece el embajador de una potencia extranjera para decirle a los rebeldes que depongan sus armas. Eso es un caso de intromisión en los asuntos internos de un país soberano que solamente puede tolerar el señor Alfonsín, que habla de todo menos de lo esencial. A la década infame sucedió, como ustedes saben, el golpe militar del 4 de junio de 1943, donde una nueva generación de jóvenes oficiales puso fin a la década del fraude y de la crisis, aprovechó los años en que la Argentina pudo mantenerse al margen de la guerra, donde el país fue neutralista y se negó, a pesar de que los partidos democráticos querían llevarnos a nosotros para entregar, además de nuestra carne y de nuestro trigo, a entregar también la sangre de nuestros jóvenes al lado de la lucha de Inglaterra y de los Estados Unidos. Como la Argentina permaneció neutral en ese periodo, no se complicó con las idas y venidas de los grandes imperios en guerra y pudo acumular así una gran masa de divisas. En suma, se enriqueció, puesto que vendió pero no compró, restringió sus importaciones, desarrolló su industria, y cuando el 17 de octubre del año 45 el coronel Perón aparece en la escena, él va a administrar una gran bolsa de dólares que la Argentina había acumulado en los años de guerra, y la va a administrar en un sentido favorable a los intereses de las clases productivas de la nación, en primer término en favor de los obreros y de las mujeres. Parece una historia vieja porque ahora a los dirigentes peronistas no les interesan ni las mujeres ni los obreros. Sin embargo, es ahí uno de los rasgos más importantes de ese periodo notable de la historia contemporánea de nuestra patria, donde se realiza algo que va a desaparecer luego, que no existe todavía y que sería deseable que volviese a ocurrir, y que es la alianza entre las masas populares y los sectores patriotas del ejército. Es en ese momento que Perón va a intentar desarrollar el país por las vías del capitalismo privado, dotando al nuevo empresariado nacional de generosos créditos baratos de bajo interés, y va a dotar a las empresas del Estado del poder necesario para emprender todas aquellas obras e investigaciones que son incapaces de enfrentar o de asumir los débiles grupos de la burguesía nacional en gestación. Porque nosotros hemos tenido desarrollo industrial, pero no hemos tenido una revolución industrial. Y hemos tenido burgueses y empresarios solitarios, pero no hemos tenido una burguesía nacional o un empresariado nacional que, a la manera de los Estados Unidos
o de Europa pudiese reemplazar al Estado en la construcción de la industria pesada, de las nuevas tecnologías, de la investigación científica básica o de la construcción de las centrales nucleares. Eso lo hicieron en Europa y en los Estados Unidos las grandes burguesías privadas de las que han carecido los países del tercer mundo y la Argentina en particular, precisamente por el hecho de que nosotros somos un país históricamente rezagado, al cual las grandes potencias quieren mantener en ese atraso histórico. Esa es la razón por la cual Perón distinguió enseguida la importancia fundamental de nuclear alrededor de su movimiento, sobre todo aquellas clases sociales que tenían algo que pedir y además que tenían mucho que exigir y además que podían dar mucho al país. Esas clases fueron sobre todo las clases obreras, los peones rurales, los chacareros y las mujeres que en el rincón de su cocina y de sus hogares donde habían llorado sin consuelo su abandono y su soledad, podían constituirse en la fuerza social y política que el peronismo y Perón necesitaba para resistir la fuerza extorsiva del imperialismo extranjero. Por eso las mujeres constituyeron un factor tan importante en la estructuración del justicialismo de la primera época. No solamente estaban en sus cocinas, muy rápidamente se transformaron en obreras, fueron a las fábricas, se transformaron en empleadas, en capatazas, hasta en gerentas, y luego llegaron a la universidad, y fueron médicas, ingenieras, abogadas, hasta que el fin del ciclo, con la caída de Perón, volvió a establecer formidables impedimentos para que las mujeres y los trabajadores ocupasen en la sociedad argentina y en la política nacional el lugar que histórica y legítimamente les pertenece. Ese gran envión hacia adelante, esa tentativa de hacer una nación autónoma, que fue Perón, diría yo, el héroe de esa época, el que con más claridad y con más resolución emprendió la magna tarea, iba a ser completada por Perón en el año 53 y 54 con su audaz tentativa de llegar a un mercado común en la América Latina, realizando uniones aduaneras con Chile, con el Brasil, con el Uruguay, con el Paraguay y con Bolivia. Hasta Ecuador, en la época del presidente Velasco Ibarra, firmó el Tratado de Unidad Aduanera y Económica con la Argentina. Eso no podía ser tolerado por el imperialismo, porque Perón, si hubiera tenido la prensa que hoy goza el señor Alfonsín, la prensa lo hubiera derribado. Él tuvo que controlar la prensa, y la prensa de la época de Perón era una prensa sometida a la censura de Perón y del peronismo, no a la censura del imperialismo. Los caracteres formalmente democráticos del régimen peronista estaban llenos de imperfecciones. Era un régimen democrático sin duda porque las grandes masas lo habían votado y sostenían indeclinablemente la política que había diseñado Perón. Eso ocurrió a través de todos los golpes de Estado y conspiraciones, que no fueron pocas, que debió sufrir Perón en sus 10 años de sus 2 primeros gobiernos. Conspiraciones en las cuales estuvo, en primer lugar, organizadamente, el señor Alfonsín y el señor Balbín. Porque si alguien sabe cuál es la entrada de los cuarteles y la manera con que se visita de noche a los militares, es el presidente de la República. Por eso hemos sido acusados, los compañeros del FIP y del Movimiento Patriótico de Liberación hace unos días, y yo personalmente, por algunas radios y algunos canales, de ser golpistas y de apoyar al coronel Rico. Yo le he respondido al señor presidente que yo nunca fui golpista, y le pregunté a él si él lo había sido. Él no puede decir que no fue. Fue toda su vida un golpista.
La diferencia consiste en qué ejército escuchaba la palabra del doctor Alfonsín y del doctor Balbini. ¿Qué ejército era ese? Era el ejército de las dictaduras antipopulares, no el ejército de Perón, sino el ejército que había voltado a Perón. Eso es necesario ponerlo blanco sobre negro para que quede bien claro ante todos los ojos y los oídos de los argentinos aturdidos por la guerra electrónica que ha desatado el presidente de la República a través del control totalitario de la radio y de la televisión que él ejerce. Es precisamente el conjunto de conspiraciones militares y civiles en las que el radicalismo jugó desde el año 45 un papel primordial, el que permitiría inhibir al señor Alfonsín y a sus correligionarios de hablar de golpismo. Son los únicos que no pueden hacerlo. Justamente esto nos lleva de algún modo a considerar críticamente el papel de las Fuerzas Armadas en los países semicoloniales que, como la Argentina, aún no han resuelto los mandatos latentes y pendientes de su historia. Aún en la Argentina venimos disputando sobre Sarmiento o Rosas o sobre Moreno y Rivadavia, lo que está indicando bien claramente que la historia argentina no está cerrada, es una historia inconclusa, faltan cosas que resolver. Y estoy seguro que más allá de las tachas que legítimamente las provincias del interior podían haberle puesto a Rosas por su monopolio del puerto, la razón por la cual el sistema liberal unitario del puerto de Buenos Aires de nuestros días impide que los restos de Rosas yazcan en su tierra, no es por las legítimas reivindicaciones de las provincias del interior, sino porque Rosas defendió en la vuelta obligado el interés de todos los argentinos. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando cae el general Perón y su movimiento? Ocurre que es limpiado el ejército de Perón de los oficiales patriotas que lo habían sostenido y se constituye una fuerza armada que va a durar 30 y tantos años, que es la que hemos conocido, bajo cuyo manto se abrigaron los radicales, los socialistas y los comunistas y los demócratas progresistas en todos los regímenes regiminosos y dictatoriales que desde Aramburu hasta Videla ha mantenido aquí el statu quo de la política oligárquica. Ese ejército que contra todo lo que habitualmente se sostiene de que las Fuerzas Armadas argentinas repudian al socialismo, no, yo insisto y trato de remarcar cada vez que puedo hacerlo, que las Fuerzas Armadas son partidarias del socialismo democrático de Américo Giorgi, del socialismo democrático gorila, los cuales cada vez que hay una dictadura militar antipopular designan como embajadores. Aún ahora son embajadores también socialistas democráticos de Américo Giorgi, embajadores de este régimen. De modo que cuando nosotros decimos que las Fuerzas Armadas posteriores al 55 son remodeladas en una aversión y hostilidad sistemáticas contra el pueblo, los sindicatos, los dirigentes obreros y el peronismo y la figura de Perón y de Eva Perón, no estamos diciendo sino la evidencia. Es el general Aramburu, el almirante Rojas, el general Onganía, Levington, Lanuse, Videla, Viola, todos estos generales, todos en su conjunto, van a proteger al sistema de partidos democráticos que se reunió el otro día en la Plaza de Mayo, y como hemos señalado ya muchas veces con efectos, con fines educativos, los dictadores militares oligárquicos designan ministros del interior de sus gabinetes en un momento de su gestión a los radicales. El general Aramburu designa al consuegro de Alfonsín, Algonada Aramburu, que hasta hace poco fue ministro de Educación, lo designa en 1956 y 57 ministro del interior del régimen de Aramburu, el que fusila. Y posteriormente el general Lanuse va a designar al dirigente radical balvinista de la ciudad de La Plata,
doctor Monroy, ministro del Interior de su dictadura, para preparar el triunfo desde el poder militar para el Partido Radical. De esto podríamos hablar horas, pero no es mi propósito hacer la historia del golpismo radical y de los acomodos radicales con respecto a los golpistas oligárquicos, sino simplemente señalar que esos fenómenos de decadencia que habíamos señalado al principio deben ser de algún modo explicados para que podamos entender las características de la situación presente. La Argentina tuvo dos instantes de esplendor en lo que va del siglo. Un esplendor fundado en la expansión agraria con Irigoyen y un esplendor vinculado al proyecto de desarrollo industrial del general Perón. En el periodo de Perón, particularmente del año 46 al 55, y podríamos agregar los 2 años de la Junta Militar del 4 de junio, diríamos 12 años, el país construye o compra su propia flota mercante, construye o adquiere su propia fuerza aérea, comercial y militar. Echa las bases en 1950 de la investigación atómica y se convierte en el primer país, 30 años después, invicto a pesar de todas las vicisitudes políticas, en obtener el ciclo completo de integración del uranio, lo que significa poder dotar a los reactores que producen electricidad sobre la base de la energía atómica del combustible necesario para que funcionen, cosa que solamente han logrado hasta hoy 5 o 6 potencias en el mundo. Perón no solamente crea los más notables en América Latina y en Europa derechos obreros defendidos por un formidable sistema de sindicatos organizados a su sombra, sino que también otorga los derechos políticos a la mujer e incorpora al padrón a la mitad de la sociedad argentina. No solamente va a constituirse en el símbolo de la emancipación o de las tentativas de emancipación de las mujeres y de su integración real a la sociedad, sino que ella va a organizar los hogares de tránsito y numerosos institutos y organizaciones que la sociedad aún no totalmente desarrollada o integrada necesita para hacer frente a las desgracias fortuitas que constituyen gran parte de la vida cotidiana de una parte de la sociedad menos protegida. No solamente establece, como lo he dicho ya, una política exterior independiente, y no solamente diseña un vasto sistema de acuerdos con los países hermanos para crear un fundamento necesario para la expansión de la soberanía argentina y de las demás soberanías de los países latinoamericanos en el área histórica de San Martín y de Bolívar, sino que también Perón va a decretar la gratuidad de la enseñanza en la universidad, con magros resultados porque no modifica el contenido de la universidad, y la universidad de Perón todavía produce cipayos, porque lo que había que hacer, y Perón no hizo en ese momento, era modificar radicalmente el sistema educativo y cambiarle su contenido antes que declararlo gratuito. Pero todo eso, que es una obra inmensa, todo eso implicaba el esbozo de una posición de independencia. Y esa posición de independencia no pudo ser tolerada ni por el sistema de partidos políticos llamados democráticos, lo de la Plaza de Mayo, ni por el imperialismo norteamericano, ni por la vieja oligarquía terrateniente y financiera que se aliaron en el año 55 como se habían aliado en 1930 para derrocar al doctor Irigoyen, y que lograron derribar a Perón manteniéndolo expatriado de su país durante más de 17 años. Eso determinó, como pueden enseñarlo las estadísticas, un lento decrecimiento de los recursos defensivos del país. Ahora sabemos que tenemos 1,5 millones a 2 millones de desocupados visibles o encubiertos, que tenemos una clase pasiva poco menos que cercana a la mendicidad. Todo el vasto sistema de jubilaciones
que estableció Perón, donde se jubilaba y se jubila todo el mundo, mientras que antes de Perón solamente se jubilaba los empleados públicos, la policía y el ejército. Todo ese vasto sistema de jubilaciones que abarca el periodo de Perón está en este momento sometido a una crisis terrible e sin piedad, que está determinada no solamente por el vaciamiento de las cajas y el mal empleo de sus fondos, sino que está determinada por el hecho de que el sistema de jubilaciones y previsión social de la Argentina no puede ni podrá mantenerse si nosotros no avanzamos hacia una política de pleno empleo. Tenemos que tener muchos hombres y mujeres trabajando en los frentes del comercio, del campo, de la industria y de la ciencia, para que tengamos algunos pasivos que reciban una jubilación digna. Pero teniendo nosotros 1,5 millones o 2 de desocupados, con horarios reducidos en la industria, con la incertidumbre que abarca a todos los científicos y técnicos que no ven perspectivas para su trabajo profesional en una Argentina descapitalizada, los jubilados no podrán salvar.